decíamos respecto a procurar los dones. Hemos estado hablando, hermano, de la importancia de conocer la administración de los dones. Miramos hace 3 martes cuán importante es, hermano, que el que tiene dones o anhela los dones del Espíritu. Bueno, yo creo que es de toda la iglesia que debe de anhelar los dones. ¿Cuántos dicen amén? No es, por eso, hermano, si hay alguien que dice, hermano, pues yo no tengo ni un don, no tiene don porque no lo anhela, porque no lo desea, porque no lo busca. Por eso es procurar los dones, quiere decir alguien que debe de hacer algo para lograr alcanzar algo. Entonces los dones, hermano, hemos estado hablando que también son manifestación del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sería ilógico que un creyente que diga que ha sido lleno o bautizado con el Espíritu Santo, sería ilógico que diga que no tiene ningún don, porque es como que dijera el Espíritu Santo no vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Él mora en nosotros, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos hablado que dentro de las manifestaciones del Espíritu es lo que se manifiesta, se exhibe, o lo que la persona del Espíritu Santo morando en el creyente exhibe a los demás, de que hay alguien sobrenatural morando en esa persona, que no es de abajo, sino que es de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera es como los dones del Espíritu son manifiestos, son exhibidos, son expuestos, escuche bien, a las demás personas o a los demás creyentes, para que conozcan qué don cada uno tiene y así podamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad que sí, hermano? Hemos aprendido que los dones son no para señalarnos ni para ponernos en mal, hermano, ni para desvestir a otro, sino son para que nos ayudemos mutuamente. La semana pasada hablamos del tema de la impartición de los dones. Miramos que impartir es algo que se puede dar, hermano, no algo que se da como que usted le da una taza de café a alguien. Eso es repartir café. Impartir es dar algo, hermano, que no se palpa, ¿verdad? Que no se puede recibir así como se recibe el dinero, sino una impartición es algo que se recibe por alguna palabra, por algún mensaje que se da, alguna enseñanza que se da. Por ejemplo, si usted tiene fe, crea y el Señor lo va a sanar. Esa es una impartición de sanidad, que si usted en el momento cree, usted va a ser sano. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se siente, por ejemplo, débil y de repente la palabra del Señor dice, si te sientes débil en este momento, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En ese momento hay una impartición de poder, de fuerza de Dios, y si tú lo crees en ese momento débil, te fortaleces en el Señor. Entonces la impartición, miramos también que también no solo es también a través de palabra o algún mensaje, sino también a través de la imposición de las manos. Cómo poner las manos sobre otra persona puede impartirle sabiduría. Cada uno de los dones pueden ser impartidos a través de la imposición de manos, y lo estuvimos aprendiendo la semana pasada, como Pablo, ¿verdad que sí?, impartió, ¿verdad? Y como el presbiterio impartió, como Moisés impartió a Josué, como Elías también impartió a Eliseo. Y de la misma manera, hermano, nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, ve, ponle la mano a fulano y dile que en este momento reciba poder de lo alto, que yo soy su fuerza, que yo soy su ayuda. En ese don podemos ir, mira, hermano, te siento del Señor, Él me está diciendo que te diga esto, no sé lo que estás pasando, pero Él dice que en este momento te imparte fortaleza. Cuando dicen amén. Y cuando usted le imparte esa palabra y le pone las manos, Dios se encarga de activar ese poder de lo alto. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos hemos pasado por esas experiencias en nuestra vida? ¿Verdad? O hermano, solo he venido a visitarlo, lo único que pues quiero es hacer una oración por usted y que el Señor extienda su mano.
y uno imparte, hermano, mire, en ese momento sanidad a través del don del Espíritu que mora en uno, ¿verdad? Y entonces el Señor sana a la persona. Entonces, por esa razón, hermano, vamos a iniciar esta noche. Ya que hemos estado hablando cómo administrar, cómo, hermano, mire, impartir los dones, cuál es el propósito de los dones, hermano amado, que hay que procurar alcanzarlos, que no hay que ser ignorantes de ellos, hermano. A través de estas enseñanzas anteriores que hemos recibido, vamos a iniciar hoy viendo el desarrollo de esos 9 dones, ya que son 9 dones, hermano, o manifestaciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hermano, en la vida del creyente. Pero este tema le he puesto clasificación de los dones espirituales, ¿verdad? Ya que clasificación es una ordenación o disposición por clase o grupos, escuche bien, ¿verdad?, que se clasifica o que evidencia, ¿verdad?, la acción que cada don desarrolla, escuche bien, o para qué ha sido clasificado. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los dones espirituales. Y dice la Escritura, 1 Corintios 12, verso 7 al verso 11. Cuando lo tenga ya en su Biblia, hermano, en donde quiera que usted va a leer la Escritura en esta hora, dice un amén. Amén, ¿ya todo lo tienen? Bueno, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, del verso 7 al 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mire, cada uno de estos dones tiene su clasificación específica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que tiene el don de profecía, ¿a qué se dedica? A profetizar. Dice amén. El que tiene don de sanidad, ¿a qué se dedica? A sanar. O sea, el Espíritu se dedica a usar a esa persona para sanar, ¿verdad?, a los que dentro del cuerpo de Cristo estén enfermos. Y aún, ¿verdad, hermano? Si alguien no es cristiano, pero el Espíritu lo envía a que le lleve la sanidad, hermano, el Señor lo puede usar a usted, aunque la otra persona sea de la religión cualquiera que sea. No necesita ni cambiar de religión, porque usted sabe, los religiosos piden a otros que primero cambien su religión y luego Dios los va a sanar. Esos son los religiosos. Pero los que hemos entendido el propósito de Dios, no le decimos cambie su religión. ¿Cree que el Señor lo puede sanar? Es todo. ¿Cree que Él me envió a mí? Sí lo creo. Pues vamos a orar. Y el Señor se glorifica, hermano, mire, y ya después el que ha sido curado, si realmente Dios tiene un trato con él, avienta a un lado su religión y viene en búsqueda de aquel que da la salvación, que se llama Jesucristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dígale al que está al lado suyo que el Señor te use según el don que te ha dado. No piense que el don que usted tiene no se lo dio Dios, o que usted no sabe o no puede cómo, porque dice, ya miramos anteriormente que cuando el Señor repartió, ¿verdad?, los talentos, le dio a cada uno
a cada uno de los siervos según su capacidad o según podía hacerlo. Así que no diga no puedo. ¿Sabe qué más? Mejor diga no quiero. Porque una cosa es no puedo y otra cosa es no quiero, no me da la gana. Pero si usted le dice así, tenga cuidado con el Señor. Porque es al Señor que usted le está impidiendo que lo use. Y Dios quiere usarlo. Dígale al que está al lado suyo, Dios quiere usarte grandemente. ¿Cuántos creemos que Dios quiere usarnos grandemente? Amén. Aunque usted no quiera. Miramos el domingo, ¿verdad? Elías en medio de su gran lucha, ¿verdad que sí? Quítame la vida. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Y el Señor le dice, no te preocupes, di todo lo que quieras, de todos modos, yo te voy a traer conmigo vivito. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor cumple su propósito en cada uno de nosotros. Dígale al que está al lado suyo, el Señor, quieras o no quieras, va a cumplir su propósito en tu vida. Aunque patalees y berrinches, ¿verdad que sí? Pero usted sabe cómo la abuelita nos quitaba el berrinche, ¿verdad que sí? Amén. Un par de nalgadas decía, ¿verdad que sí? Y se le va el berrinche. Pues cuando el cristiano tiene berrinches, Dios tiene que tratarlo un poquito ahí para quitarle el berrinche y que quede sedita mejor, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, entremos entonces, hermano, vamos a orar para que, hermano, el Señor nos dirija a través de esta palabra. Únase conmigo, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Nuevamente te damos gracias por darnos la oportunidad de meditar en la Escritura. Oramos que a través de ella nuevamente tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, nos enseñe hacia toda verdad, que la luz tuya una vez más alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros entendamos la clasificación de cada uno de estos dones, Señor, para que podamos ser efectivos, Señor amado, según el Espíritu Santo quiera obrar a través de cada uno de nosotros, Señor, trabajando nosotros juntamente con Él para que tu nombre sea glorificado. Padre, que la unción en esta noche que has derramado y has enviado sobre esta casa para que obre en esta enseñanza, sea también sobre aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Padre. Que seamos equipados y guiados hacia toda verdad en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces, hermano, la clasificación, le dije, es la ordenación o disposición, sea por clase, hermano, o por grupos, ¿verdad? Es la acción y efecto en sí de clasificar. Entonces, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él viene, hermano, y sabe qué clase de dones. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, hermano, mire, eso de orar por los endemoniados no va conmigo, dice, ¿verdad? Amén. Eso mejor tíreselo a fulano, dice, porque él está en esa área, dice, ¿verdad que sí? Pero si nosotros creyéramos plenamente a lo que Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante, ¿verdad? Él dice, estas señales acompañarán a los que creen y en mi nombre, dice, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad que sí, hermano? Expulsarán fuera demonios, echarán fuera, dice, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no tiene por qué tenerle miedo a los demonios ni a las personas endemoniadas, porque usted no es el que los va a echar fuera. Usted solo tiene que creer y en el nombre de Jesús ellos tienen que salir, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad?
Por eso es importante conocer la clasificación, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo, hermano, porque si usted tiene cierta clasificación en algún don, usted y yo tenemos que entender si aquella persona, el Señor la usa más en la profecía, se dedica a la profecía, ¿verdad que sí? Y si aquella persona se dedica más a echar fuera demonios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? En los dones de poder, ¿verdad? Entonces usted ya sabe mejor, vamos a mandar a esta persona para allá porque tiene esos dones, ¿verdad que sí? Si alguien viene, hermano, y usted sabe de que tiene el don de sanidad, pues tiene que decirle, bueno, ve con fulano porque hemos sabido que al que pone la mano, el Señor lo sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque a veces oramos por ahí, le ponemos mano y se nos muere. Padre, en el nombre de Jesús declaro que lo levantarás. Y claro, pues lo entierran al tercer día, ¿verdad que sí? Pues lo levantó, se lo llevó el Señor, ¿verdad que sí? Mire, porque a veces uno puede cometer errores. Fíjese que había un profeta que estuvo en el ministerio antes, ya no está. Y es triste que llegó a una congregación de llamada final, hermano, y había un pastor enfermo. Y él dijo, hermano, delante de la congregación y todo, el Señor me ha enviado y me ha dicho que Él te sana y Él te levanta, le dijo. Y todos creyeron, hermano, y todos, gloria al Señor, hasta el pastor creyó. Y a las semanas se muere. Y entonces tuvieron que llamarlo al cuidado intensivo, al profeta. Mira lo que fuiste a hacer allá. Mira la congregación cómo está allá hoy. La esposa y el hermano. Entonces él se la sacó de la manga. Yo dije, pues el Señor te levantará. Creo que era porque se lo llevaba. Porque a veces, hermano, no dejamos que sea el Espíritu Santo, sino queremos nosotros hacer exhibición de nosotros y no dejar que el Espíritu Santo se exhiba a Él mismo en su poder y en su gloria a través de nosotros, como aquellos que dicen, el Señor dice y no ha dicho nada. Entonces la clasificación es muy importante, que usted y yo sepamos, hermano, mire, la ordenación, la disposición, que fue lo que cada uno de nosotros recibimos del Señor. Y en ello, hermano, mire, y si logramos alcanzar más dones, pues gloria al Señor, ¿verdad? Aunque suena como que si lográramos alcanzar más dones, no, si dependiéramos más del Espíritu, Él podrá más manifestar sus dones a través de nosotros, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, mire, conocer, hermano, la clasificación de los dones espirituales. Mire, la iglesia en la antigüedad, la iglesia primitiva, sabía con quiénes ir. Por ejemplo, había uno que era el evangelista Felipe, ¿verdad que sí? Y dice que Felipe tenía 4 hijas. ¿Bien? Y las 4 hijas de Felipe dice que las 4 eran profetisas. O sea, cuando la gente llegaba a visitar y oraban en la casa de Felipe, ya sabían que más de una palabra Dios les iba a dar a través de las hijas. Entonces la clasificación hace una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay cristianos que quisieran que todas las iglesias fueran iguales, pero no, porque hay clasificación. O sea, Dios tiene una clasificación en cada iglesia respecto al mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Y le dije que son 9 dones. Dígale al que está al lado, no te olvides que son 9 dones. Porque el propósito de esto es entender el orden o la clasificación, hermano, mire, ¿verdad?
según la disposición, ¿verdad? En cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo, hermano, no nos va a obligar a nosotros a que hagamos algo si nosotros no lo queremos hacer. Él te puede poner una palabra, mira, profetiza. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Di esta palabra. Y dice, no, Señor, que la diga fulano. Dile, hombre. Y Pío, si no me cree. Y no, es que mira, los vasos que se conocen son fulano y mengano. No, si Dios quiere usarte a ti también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero pasamos muchas veces por, hermano, esas etapas. Pero vamos a entrar entonces viendo que son, hermano, 9 dones. Y estos 9 dones los vamos a poner, hermano, mire, en 3 grupos, ¿verdad? El primer grupo es conocido como el don de revelación. El segundo es como el don de poder. Y el tercer grupo son dones de inspiración o de comunicación, que están relacionados con lo que se habla. Amén. Entonces los 3 grupos, hermano, ¿verdad? Dentro del don de revelación, así para que usted vaya anotando ahí, ¿verdad? Acuérdese que revelación viene de la palabra apocalipsis, ¿verdad? Que quiere decir apocalipsis también en el español, ¿verdad? Hermano, o que quiere decir también revelación, ¿verdad? Que quiere decir dones que revelan o descubren algo. Usted sabe de que estos dones son necesarios en la iglesia. Muchos dirán, no, no, Señor, porque no vaya a ser que me descubran a mí lo mal que ando. No, 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 es que Dios es un Dios que no te va a avergonzar. Pero los dones de revelación son importantes dentro de la iglesia. Necesitan estar dentro de la iglesia, fíjese, hermano. Entonces el primer grupo es los dones de revelación, ¿verdad? Que son los que revelan o descubren algo. Y entonces dentro de ellos se encuentra el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Dentro de eso es el don de revelación, ¿me entiende? Cuando usted está hablando tal vez con alguna persona y de repente usted discierne que el espíritu que está en esa persona no está realmente conectado con lo divino o lo que es el Espíritu Santo. Y uno discierne espiritualmente que esa persona tiene un espíritu diferente, aun que se llame cristiano. Cuando dicen amén. Porque si hay un espíritu diferente que el que hemos recibido, dice, ni siquiera lo recibamos, dice, ¿verdad que sí, hermano? Usted sabe de que no todos, hermano, los que se dicen ser cristianos, tienen, hermano, mire, Dios deseara que todos tuviéramos el Espíritu Santo, pero hay otros que tienen un espíritu distinto o diferente. Entonces por eso necesitamos tener, hermano, mire, estos dones de revelación, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más de ellos desglosadamente, pero solo se lo estoy dando así para que usted los vaya anotando. También tenemos, hermano, mire, los dones de poder, que viene de la palabra del griego dunamis, que es, hermano, son aquellos sobre los cuales opera el Espíritu Santo, hermano, mire, y manifiesta su poder sobrenatural, ¿verdad? En milagros, en señales, en prodigios, cuando damos gloria al Señor, en fe, mire, hermano, ¿verdad? Entonces, dentro de los dones de poder se encuentra el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Estos 3 dones están dentro de la clasificación de los dones de poder. Amén. Usted sabe que hay gente que, hermano, puede profetizar, pero de repente le dice, mira, voy a expulsar, voy a orar por ese endemoniado. Y la persona dice, no, no, no. Dile a fulano, dice, porque eso de los demonios a mí me da hasta miedo, dice. Y es porque todavía pues no ha llegado tal vez a esa dimensión que tiene que llegar.
No le estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Sino que tenemos que ver la clasificación del don que cada uno tiene, de los dones que en cada uno se manifiestan, y de acuerdo a la clasificación, así podemos ayudarnos los unos con los otros. No se trata de criticar, ni se trata de decir, bueno, este habla, profetiza y ni siquiera puede echar fuera un demonio. No se trata de decir eso, sino que entender que el Espíritu Santo que mora en cada creyente sabe la capacidad de cada uno y de acuerdo a la capacidad lo clasifica. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bueno, entonces vamos a ver el tercer grupo, que es, hermano, mire, o la tercer clasificación, podríamos llamarle, que está entre los dones de inspiración o comunicación, que son los que se realizan o operan a través, hermano, mire, de el comunicarse algo, ¿verdad? Viene de la palabra en el griego fero, ¿verdad? Que quiere decir, hermano, llevar, mover o inspirado. Fíjese que esos dones de inspiración son aquellos dones que a través de lo que se dice llevan a alguien, porque usted sabe, hay personas que pueden recibir el mensaje y de repente si hay alguien de un espíritu contrario le dice, no le hagas caso, a mí haceme caso, y entonces lo que habla puede llevar y desviar a una persona fácilmente. Entonces estos dones de inspiración, escuche bien, vienen de esta palabra del griego fero, que quiere decir llevar, mover, hermano, a alguien, ¿me entiende? Y el propósito de estos dones, hermanos, se encuentran dentro de los dones de inspiración. Está el don de profecía. Por ejemplo, usted tal vez va en un rumbo y de repente el Señor levanta un vaso y le dice, aquí dice el Señor esto y lo otro, no te vayas por ese camino, sino vete por este, porque aquí y acá yo estaré contigo. Y de repente usted dice, sí, mejor me aparto de esto y me voy por este rumbo. Entonces lo que hace el don de inspiración es moverlo a usted y llevarlo a donde el Señor quiere llevarlo. Bueno, si la iglesia viene, ¿cuántos el Espíritu ha estado hablando, ¿verdad? De la unidad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué estar hablando de la unidad? Porque todos estamos unidos. ¿Por qué hablará de la unidad? ¿Porque estamos todos buscando la unidad? No, sino que el Espíritu sabe que probablemente cada uno está en su propio afán, por su lado, pero Él dice, no, busquen la unidad. Entonces está a través del mensaje de inspiración, hablando de profecía a la iglesia, la quiere llevar, que salgas de lo que tú piensas y te hagas a lo que el Señor quiere llevarte. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces los dones de inspiración son para guiar, llevar, hermano, mire, a alguien en lo que Dios quiere, hermano, guiar a su pueblo. Y dentro de los dones de inspiración, hermano, mire, o comunicación, se encuentra el don de profecía, el don de interpretación de lenguas y también el don de diversos géneros de lenguas. Entonces, ya le dije los tres grupos, ¿verdad? Los dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Amén. No voy a decir que es el grupo inspiración que canta, no, son dones de inspiración. Vamos a entrar al primero, que son los dones de revelación, ¿verdad? Apocalipsis, ¿verdad? Como le dije anteriormente, o Apocalipsis como lo tienen muchas Biblias, es en el griego. Que el propósito, hermano, en sí es que el Espíritu Santo quiere mostrar o revelar, escuche bien, cosas que van a ir sucediendo. Mire, hermano, entonces dentro de estos dones tenemos que entender que no son para que la gente nos vea a nosotros, porque hay gente que dice, hermano, mire, tengan cuidado porque a mí Dios me revela. ¿Ha oído gente que dice así? Yo conozco, hermano, mire, ya estoy orando y yo sé que tarde o temprano Dios me va a revelar lo que ese pastor anda oculto, dice.
o fulano de tal, porque piensan de que los dones son para de esa manera agarrar, hermano, las cosas personales. No, tenemos que entender que los dones de revelación, como los demás dones, es porque estamos en una gran lucha, en un gran conflicto. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, yo sé que ya lo sabe. En el verso número 12 dice: porque no tenemos, o porque nuestra lucha no es en contra carne y sangre, sino que dice, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, los dones de revelación nos alertan de las cosas que van a suceder. Incluso, hermano, mire, nos pueden avisar de cosas que pueden pasar. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que venga una persona y usted está tal vez pensando hacer un viaje y el Señor le muestra a otra persona, hermano, mire, y esta persona viene y le dice, fíjese que esto y esto, no sé si, vea, ya le oré al Señor, pero siento compartírselo. Que mire que usted iba en su viaje y esto pasó. Puse a orar para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide, esto y lo otro. Y usted también dice, bueno, hermano, amén, está bien, gracias. Y yo también voy a orar. Y usted se va de viaje, pero ora antes y pide protección de Dios. Y de repente, hermano, sucede lo que le dijo la otra persona, pero el Señor lo guardó. Y usted dice, wow, Señor, ¿con qué razón le revelaste a tal persona? ¿A cuánto nos ha pasado eso, hermano? Mire. Entonces, los dones de revelación, hermano, son para auxiliar a la iglesia, para auxiliar a los santos, hermano. Mire, imagínense que venga el Espíritu y habla y diga, tal día no vengan al culto porque algo va a suceder. Ah, no, hermano, que Dios me cuida. No, pero el Espíritu puede avisar de estas cosas. Es más, los tiempos que se aproximan, estos dones tienen que estar activados en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si no me cree, pues vamos a entrar al primero, don de palabra de sabiduría. Entonces, el don de palabra de sabiduría, hermano, opera a través, escuche bien, de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Más adelante. Viene de una palabra en el griego que es Sofía. O sea, si alguien se llama Sofía, es porque se llama sabiduría, ¿verdad? En el griego Sofía, ¿verdad? Que eso quiere decir, hermano, un conocimiento profundo, o que trae, hermano, revelación de cosas del futuro al presente. Del futuro son que van a suceder, que no han sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, va a haber un terremoto. Entonces predice de algo que no hay, pero que lo está diciendo en el presente, que viene en un futuro. Entonces el don de palabra de sabiduría, hermano, debe estar dentro de la iglesia para alertar siempre a la iglesia, para alertar siempre, hermano, mire, a los creyentes, para que seamos guardados, seamos librados y protegidos del Señor. Vamos a entrar en el libro de los Hechos, porque como lo que lo miro no muy convencido, ¿verdad? De que el don de palabra de sabiduría es necesario en la iglesia. Es más, es necesario aún en su vida, hermano. ¿Sí? Vea que el Señor le traiga una revelación de algo que puede suceder. Imagínese, usted soñó que le iban a quitar el trabajo. Reprendo al diablo aquí y allá, Señor. Tú sabes que te diezmo y aquí. Y a las 2 semanas lo mochan, le quitan el trabajo. No, Señor, que cómo es eso. En vez de renegarle, dígale, Señor, gracias, me revelaste, pero yo tan incrédulo. Sí, hermano. Mire, si estamos aquí nosotros hasta hoy en día, es porque hay dones de revelación que se han movido. Y en ningún momento yo me jacto de nada de eso, hermano, mire, pero le doy la gloria al Señor, porque cuando yo trabajé, desde que trabajé en lo secular, hermano, pude experimentar la manifestación de estos dones.
Y trabajé en una fábrica, hermano, mire, y de repente estaba el turno de la mañana, estaba el turno de la tarde y estaba el turno de la noche, los 3 turnos, mi hermano. Y de repente, pues el Señor fue cuando yo comencé en el Evangelio. Pues yo me llevó a trabajar a esa fábrica, no le voy a contar todo el testimonio, ¿verdad? Porque sí fue algo sobrenatural, pero a lo que quiero llegar es al don de revelación. Y yo siempre evangelizando, hermano, mientras trabajaba evangelizaba a la hora de mi break también, y me juntaba con los demás ahí, compañeros de trabajo, y les hablaba de la palabra. Unos de ellos llegaron al Señor, hasta hoy en día perseveran para la gloria del Señor. Pero a lo que quiero llegar es, hermano, que habían los 3 turnos, y de repente en un sueño veo que quitan un turno. Después veo que quitan otro turno. Y entonces le comenté a mi hermano, porque los dos trabajamos en la misma fábrica, fíjate que esto y esto. Ay, cállate vos, me dijo, no hace que alguno de nosotros nos quiten el jale. No te preocupes, le dije yo, si se cierra una puerta, Dios abre otra. Y así, hermano, cuando llegó el tiempo, como unos 2 meses, cerraron el turno de la noche. De ahí le dije, fíjate que soñé que habían cerrado la fábrica. O sea, ya Dios me estaba diciendo, prepárate, porque dentro de poco, sin jale, chavo. Pero mire, para la gloria del Señor, cerraron el turno de la noche, cerraron el turno de la tarde, y el dueño, uno de los dueños, el americano de la compañía, me dijo, te voy a tener hasta donde pueda, porque eres buen trabajador. Total de que me tuvo a mí hasta donde se podía, y finalmente me dijo, mira, lo siento, tengo que dejarte de ir porque vamos a cerrar la fábrica. O sea, le estoy hablando como en 6 meses aconteció eso. Entonces, cuando ya me dieron laid off, yo ya iba contento, porque Dios me lo había revelado. ¿No te ha revelado Dios a veces cosas que después suceden? Hermano, de vez en cuando, y hace como 40 años, activa los dones. Sí, hermano, porque o sea, se lo digo para la gloria del Señor, hermano. Mire, el Señor lo alerta a uno, dice que el Señor no hará nada si antes no lo revela a sus siervos. Pero ahí dicen los profetas, amén, a sus siervos los profetas. Pero él decía que todos nosotros seamos profetas. Dígale al que está al lado suyo, anhela estos dones de revelación, hombre. Son para ti, hermano, son para el beneficio. Imagínese que usted venga, pastor, fíjese que esto y esto, yo sé que es una revelación, porque no fue por las pupusas que me comí ni el burrito, sino que mire, creo que es del Señor, ya le oré y Dios me dijo, pastor, mire, tengamos cuidado, pastor, mire esto y esto y esto. Amén, vamos a orar, y convenidos en oración, hermano, le cerramos toda puerta al enemigo, nos protegemos con la sangre de Cristo. Y aunque suceda aquello, no va a traer ninguna desgracia, porque ya Dios lo había revelado antes. Cuando damos gloria al Señor, dígale al que está al lado que Dios te use en los dones de revelación. No crea que es Walter Mercado eso, no. Esos son adivinación, aparte es adivinación y aparte es revelación. Porque la revelación viene del Espíritu. Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 21. Estamos hablando que predice situaciones que van a suceder, hermano, mire, en un futuro, pero las revela en el presente para que uno se prepare, para que uno se cuide, para que uno se guarde. Hechos 21. Ahí vemos la historia donde aquel profeta Agabo, hermano, predice el sufrimiento, ¿verdad?, que le iba a venir, o sería sometido el apóstol Pablo.
O sea, que tenemos que estar en todo esto preparados. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, miren, la iglesia en la actualidad ahorita está mal amañada. Pero no es culpa de la iglesia, es culpa de los ministros. Porque no están equipando a los santos a la realidad de los dones. Imagínense que el Espíritu levante a alguien y diga: mire, hermano, esto y esto, ten cuidado porque aquí hay algo. O sea, yo digo que va a suceder. Y Agabo dijo: esto dice el Señor que te va a pasar, Pablo. La iglesia no quería ni que se fuera, pero Pablo dijo: si el Espíritu habló, yo estoy dispuesto no solo a sufrir, sino hasta que me maten, dijo. Ya lo miro un poco como que ya no quiere estos dones, ¿verdad? Lea conmigo Hechos 21. ¿Lo tiene? Y dice aquí la escritura, 21, verso 10 al verso 13. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, ¿qué dice? Se ató las manos. Miren, no ató a Pablo, él mismo se ató las manos. ¿Sí o no? Y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo. Necesitamos esa clase de profetas en la iglesia. Diga: necesitamos esa clase de profetas en la iglesia. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y miren lo que sucede. Al escuchar esto, tanto nosotros, los que vivían ahí, como los que vivían ahí, ¿qué dice? Le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Y entonces miren la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Más adelante se cumplió. Y cuando se cumplió, Pablo no se preocupó. Dijo: esto ya me lo habían dicho. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire cómo, hermano, estos dones son tan necesarios en la iglesia, hermano. Mire, ¿verdad? Este don de palabra de sabiduría, o sea, esos dones de revelación son tan necesarios, hermano. Mire, que cuando a Pablo le dicen, Pablo dice: no se preocupen, ustedes lo que están causándome es tristeza en mi corazón. No, estoy dispuesto no solo a que me hagan eso, sino hasta morir por la causa del Señor. Entonces todo esto, hermano, nos prepara a nosotros para acontecimientos que vayan a pasar. Fíjese, hermano. Vea, entonces nos beneficia a nosotros entender esto. Mire, hermano, ¿cuántos se recuerdan de la actividad que tuvimos? Creo que fue por ahí por el 2002 con el profeta el africano, ¿se recuerda? El profeta, ¿cómo es que se llamaba? Creo que era Isaías, ¿no? Isaac, el profeta Isaac. Y sabía que era en pero estaba tratando de... El profeta Isaac, ¿cuánto se acuerda?
Y me recuerdo que en el mover que hubo, ustedes son testigos. Mire, él dijo, pastor, dijo él en inglés, el Señor dice que no te quiere viviendo donde vives, que Él te quiere de regreso en esta ciudad. ¿Se recuerda esa profecía? Los que estaban y que han sobrevivido juntamente conmigo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Se recuerdan? Y me dijo, dice el Señor, recibe hoy las llaves de tu casa aquí. Y yo corrí y agarré las llaves. No me entregó nada, pero me impartió la profecía. Amén. Mire, inmediatamente, la misma semana, yéndose el profeta, la siguiente semana, no consulté a carne ni sangre, sino dije, hay que vender la casa. Y mire, los que conocieron la casa en aquel entonces de los hermanos, pueden ver la casa que era, a la casa que me moví cuando recién nos movimos donde estoy ahora. El garaje cayéndosele y todo, hermano, mire, las ventanas rotas, toda mal pintada, por fuera, por dentro está nice. Y aquella otra casa pues solo tenía 6 años. Y 3 que yo estaba viviendo ya ahí, 9 años, prácticamente nueva, 2 niveles, hermano, pues una casa de esquina y parqueadero para carros hasta para tirar para arriba, hasta para rentar parqueos. Pero creí, ¿verdad? Cuando fui a hacerle el trámite del hermano, mire, del comprar la otra casa, así me dijeron, no te van a dar porque si a puras penas te calificaron aquí, no creo, mayormente hoy que no tenés trabajo, no creo que te la van a dar. Mi palabra fue, si Dios habló, Dios lo cumplirá. Y fui al banco y me atendió este señor, hasta el nombre le voy a decir para que vaya con él. Me atendió este señor, hermano, mire, y me dijo, señor Gerardo, ¿todavía trabaja en la Universidad de California? No le iba a mentir, ¿verdad? Le dije, no, la verdad que ya no, le dije yo, pues, solo me dedico a pastorear la iglesia, le dije ahora. Permítame un segundito, entró. Y ahí me dijo, mire, no se preocupe, no necesitamos a nadie más, solo usted califica para la casa. ¿Quién hizo eso? Dios, hermano. ¿Cuándo damos gloria al Señor? O sea, le estoy hablando de cómo los dones de revelación son necesarios para que uno también actúe en la fe. Mire, ¿verdad? Y el Señor lo hizo todo. Mire. Entonces le estoy hablando porque vemos aquí que le predicen a Pablo el sufrimiento. Mire, hermano, cosas que van a venir, ¿me entiende? Cuando yo comencé en el evangelio, hermano, y me recuerdo que, porque usted cuando uno comienza y como Dios nos procesa a todos de diferente forma. A mí me procesaron, hermano, ahí sí que, tal vez por que antes fui tan acelerado, dijo el Señor, te necesita una buena trabajada en el principio. Yo me recuerdo cuando iba al altar, Señor, ya no aguanto, mira aquí, se me levanta aquí, allá, y esto, pero ayúdame. Me levantó un vaso el Señor así. Porque no te ha llamado el Señor a un camino de pétalos de rosa, me dijo, sino te ha llamado a un camino de espinos, me dijo. Así que anímate y sigue caminando. ¡Hala!
Entonces yo ya sabía que todo lo que venía, aunque me doliera, ahí me había llamado el Señor. Pero imagínese, usted solo quiere oír, dice el Señor que vas bien, reina amada. Y de reina no llega ni a corona. Sí, porque mire, hermano, mire, ¿sabe cuál es el error de medio mundo? De hacer sus cosas que ya lo decretan a usted. Es decir, el evangelio no es de decretos, el evangelio es de creer y entrar en el orden establecido en Dios, hermano. Eso nos lo compartió nuestro apóstol, hermano, mire, en el retiro de los pastores. Mire, porque es fácil decirle algo, yo te declaro. Y el otro dice, ni busco de Dios. Entonces hay que entender que los dones de revelación tienen una operación, y hermano, predecir cosas del futuro al presente para que uno se cuide, se guarde y para ver la mano del Señor en el momento oportuno. Mire Agabo nuevamente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Estamos hablando del don de palabra de sabiduría, ¿verdad? Que en el griego es Sofía, ¿verdad? Que sí, que trae revelación de eventos del futuro, ¿verdad? Al presente, cosas que van a suceder. Mire, Hechos 11. Dice que Ágabo también en los tiempos de la iglesia primitiva, del principio, dice que también predijo a la iglesia, la preparó y la alistó de que iba a venir un tiempo de hambre. ¿Ha leído eso? Hechos 11, 27 al 30. Y dice, por aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Mire, de Jerusalén a Antioquía. ¿Y qué dice? Levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Sucedió o no sucedió? Pero mire, ¿para qué fue revelado esto? Y entonces los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Va a suceder esto. Levantemos una ofrenda y mandémosla. Y dice que sucedió. Pero cuando sucedió, aquellos no sufrieron porque ya les habían mandado su ofrenda. Miren los dones de revelación. El Señor nos ha hablado muchas veces. Tal vez a otros, ¿verdad?, se les han cerrado las puertas con papeles, y tú sin papeles, pero Dios te ha abierto las puertas y te ha dado un buen trabajo, buen salario. Mire, en los tiempos de sequía que pasó la economía, a ti no te ha faltado nada, es más bien te ha abundado. Y toda esa palabra es porque el Señor la ha enviado a través del don de revelación. Cuando damos gloria al Señor, no has pedido ni aumento, Dios te lo ha enviado. Otros pierden su trabajo y a ti te ruegan, no te vayas. Cuando damos gloria al Señor, mire, eso es el Señor, ¿verdad? Y usted se da cuenta cómo, hermano, mire, el Señor lo va preparando a uno. Ahora vamos a ver aquí, hermano, a través de nuestro Señor Jesús también, el mismo don de palabra de sabiduría, porque de Jesús hay mucho que hablar a través del don de palabra de sabiduría. Son ciertos ejemplos para que nosotros miremos cómo operan, hermano. Mire, nunca espere usted solamente que el Señor levante un vaso solo para decirle, hermano, lo bonito o lo que usted quiere oír. Van a llegar momentos que Dios va a enviar alguna palabra que tal vez no querramos oír, pero que es necesaria
porque puede que eso acontezca más adelante, pero que a Dios se lo hizo saber a través de los dones de revelación, del don de palabra de sabiduría. Jesús aquí en el libro de Mateo capítulo 20, abra su Biblia, del verso 17 al verso 19 vamos a leer. Jesús habla, escuche bien, de lo que pasará ahí en Jerusalén. Mire, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, ¿qué dice? Tomó aparte a los discípulos y por el camino les dijo, verso 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Verso 19, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, pero al tercer día, ¿qué dijo? Resucitará. ¿Lo habló o no lo habló el Señor? No había acontecido, pero Él se los hizo ver a través del don de palabra de sabiduría, como diciendo, esto es lo que me va a acontecer, esto me va a nacer, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gente que le dice a usted tal vez, hermano, pero mire, usted se va a morir ya dentro de pocos días le quedan. No, no moriré, yo sé que viviré. Él me va a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mire, hermano, y aquella gente dice, pobrecito, aleluya, se murió y ya lo enterraron como todos los demás. Dice, vea que sí. Lo que no saben es que un día sonará la final trompeta. Y los que están los que están en Cristo durmiendo, resucitarán primero. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y entonces ahí se cumplirá, hermano, esa palabra de ese don, hermano, mire, de sabiduría. Acompáñeme ahí rápidamente al libro de Lucas. En el libro de Lucas, respecto al don de palabra de sabiduría, vemos nuevamente ahora aquí que Jesús, o sea, hay muchas cosas que usted va a encontrar del don de palabra de sabiduría, hermano, mire, respecto a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero solo estoy utilizando unos ejemplos para que usted tenga un concepto cómo está clasificado cada don, qué es lo que hace, cuál es el orden de cada don. Entonces, en el libro de Lucas 19, del verso 41 al 44, dice, cuando se acercó, hablando de Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, mire cómo operó el don. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán, dice, por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lo dijo. Me imagino que todos dijeron, ya lo crucifíquenle, vea que sí. Pero mire, después de eso, llevó unos cuantos años y se cumplió lo que Jesús les había dicho que iba a suceder a través del don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo que Dios te use en algún don, hermano. Mire, vea que el Señor te use, hermano, en algún don, ¿verdad? De los que hemos estado hablando, hermano, mire, según la clasificación, ¿verdad? Que Dios ha asignado a tu vida. Vamos a ver, hermano, ahora el don de palabra de ciencia o
de conocimiento. Viene del griego gnosis, que quiere decir buscar, ¿verdad? Para saber, una búsqueda o una investigación que trae revelación de eventos pasados, hermano, mire, y presentes, algo que está relacionado con el pasado al presente. Por ejemplo, nadie sabía lo que a usted le sucedió. Mire, hermano, nadie sabía lo que a usted le sucedió, ¿verdad?, en su pasado. Pero de repente el Señor levanta un vaso y aquí dice el Señor esto y esto. Yo estuve contigo, y usted, sin que le digan su nombre, el Espíritu le hace saber: ese eres tú. Cuando dicen amén. Mire, por ejemplo, volviendo al don de palabra de sabiduría. Me recuerdo cuando yo tenía 3 meses en el Evangelio, levantó el Señor a un vaso y me dijo a mí: he aquí, te envío a los tuyos. Y la visión que has tenido, la experiencia que has tenido, porque me había sacado del cuerpo, me llevó a los que iban rumbo al infierno, me dijo: son tu familia, y a ellos te envío para que les des testimonio de mí. Entonces yo entre mi corazón le decía, como diciendo al Señor: y si no me creen, y esto te será por señal. Mire, yo le decía eso en mi corazón, y la persona que estaba usando: y esto te será por señal. En el momento así, hay caso como que el Señor mismo estaba ahí, leyéndome todo a mí también. Y esto te será por señal, dice el Señor, que como estuve con Moisés, estaré contigo, y haré que la tierra tiemble como un borracho. Y así en ese momento dije: oh, bueno, como era de ir a mi tierra, ¿verdad? Y solo había ido una vez, ¿verdad?, desde que me había venido. Entonces lo primero que pensé, en ese momento así, dije yo: ay, voy a ir a comer, usted sabe, chuchitos. Y comencé a mi hermano a pensar en la comida. Y así en ese mismo momento, mire, así como le estoy diciendo, así sucedió, y Dios sabe que no. Y en ese mismo momento el Señor, a través del vaso: y aquí dice el Señor, en ayuno te quiero todos los días allá. Me eliminó los tacos y todo. Y en aquel entonces, pues el ayuno para que me habían enseñado era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces solo tenía un tiempo de comida durante los 15 días que estuve allá. Un tiempo de comida por... Pero ya se imagina, hermano, una tendalada de platos entonces, ¿verdad? No se crea. No se crea, pero a lo que quiero llegar es cómo opera, hermano, todo esto. Voy allá, le hablo a mi familia, le voy a visitar amistades, voy a visitar la esposa de mi hermano, comienzo a hablarle que se congregue, que hay que estar porque era legalista yo en ese entonces. Estaba viendo el cajón del diablo en vez de ir a la iglesia. Y comencé a decirle un montón de cosas, hermano, y mire, y si no hace caso, tenga cuidado porque va a temblar la tierra. Ay, cállese, me dijo, porque no, Dios me dijo que esa va a ser la señal, les decía. Y a todos les decía, hermano. Y la gente, como me había conocido, ¿quién era yo antes? Hacía 6 meses había llegado yo, hermano, miren, todavía así bien cholón, con mi arito y todo. Y ahora ya llegaba, hermano, mire, hasta despeinado, vestido diferente, porque usted sabe, en el legalismo lo rápido lo ponen a uno, hermano, en una apariencia que así debe ser. Aunque usted no sea nada por dentro, pero por fuera tiene que ser algo, le dicen, ¿verdad? Y en aquel entonces tenés que andar con una Biblia grande, y pues yo con mi Biblia, hermano, ya llegué, y así andaba predicándole a las amigas. Pero si usted vino hace poco, gato, y viera así, así, y ahora qué onda, me decía. No, es que el Señor ya me cambió, les decía. Conocí al Señor, y mire, les testificaba y les evangelizaba. Total, para no hacerlo largo, hermano, mi familia, todos católicos. Mire, pero estoy hablando del don de palabra de sabiduría, para relacionarlo entre todo esto.
Mire, hermano, y entonces como a los 10 días que ya llevaba, hermano, mire, en este proceso yo diciendo, Señor, mira, y ya les hablé a todos, nadie me cree, piensan que estoy loco. Y tú me dijiste. Y pues al menos ya había leído yo que cuando el Señor estuvo con Moisés en el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Así que así, igual que el coro, ¿verdad que sí, hermano? Mire, en el monte Sinaí. Y a los 10 días, hermano, mire, como a las 4 y algo de la mañana, tembló, hermano. Usted sabe que en Guatemala los temblores son comunes. ¿Sí o no? Es como San Francisco. Los temblores son comunes. Usted está durmiendo y siente que el temblor, qué rico se siente la movida. Solo si truena, pega un brinco, dice. Entonces ahí en Guatemala sentí, hermano, mire, el temblor así. Y a salir corriendo cuando la voz me habló y me dijo, te dije que como estuve con Moisés estaría contigo. No temas, yo estoy contigo. Agarré las cobijas, me volví a seguir durmiendo. Solo oía a mi familia que gritaba, Lalo, salí, está temblando. Yo los oía gritar, pero el Señor no me dejó salir. Me quedé, hermano. En la mañana, cuando abrí la puerta del cuarto, me estaban esperando todos parados en línea. Y como Dios es un Dios de orden y todo lo tiene preparado, hermano, exacto. Cuando estos dones se activan, hermano, mire, Dios se mueve en una forma sobrenatural, hermano. Mire, esa madrugada tembló. Y de esa madrugada, de ese mismo día, en la noche me tocaba a mí por primera vez ir a testificar a una iglesia lo que el Señor había hecho conmigo aquí. Y cuando abrí la puerta, me agarraron viendo todos, hermano. Todos los que vivían en la casa. Mi hermano, su esposa, mi abuela, mi hermana y todos los que estaban ahí. Y yo salí con una gran sonrisa. Y ellos así. Ahora me creen que Dios me envió a ustedes. Estas fueron las palabras. Dios sabe que no les miento. Sí, dijo mi hermana, ahora te creemos. ¿Dónde vas a ir hoy en la noche? Decís, a predicar. A tal iglesia, les dije. Queremos ir con vos. Todos los católicos, romanos y apostólicos. Mire, mi abuelita tenía, hermanos, 70 y pico años. No se perdía ni un día de la misa desde la mañana, todos los días. Y ahí va la viejita conmigo, mire, hermano. Después del mensaje, el llamamiento, y pasaron todos, pero todos eran los de mi familia. Y se entregaron todos al Señor Jesús. Porque estos dones lo que hacen es que revela, no para avergonzar, sino para ayudar, para salvar y para levantar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso le comparto esto, hermano, mire. Pero estamos en el don de palabra de ciencia, ¿verdad? De conocimiento que viene de la palabra del griego gnosis, que es buscar, investigar algo, hermano, mire, con el pasado y traerlo al presente. En el libro de Juan, solo vamos a ver 3 ejemplos y nos vamos. En el libro de Juan, capítulo 4, usted encuentra, hermano, la mujer samaritana. Ahí, si quiere, mejor solo anótelo ahí y después lo va a leer a su casa. Usted sabe la historia de la mujer samaritana, ¿sí o no? Jesús le dice, mire, usted ya sabe la historia, dame beber, no voy a entrar en todo eso, sino Jesús le dice, ve y llama a tu marido. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? No tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. ¿Y qué le dijo? Porque 5 has tenido. ¿Le habló de su pasado o no le habló de su pasado?
y se lo trajo al presente, mire, el don de palabra de conocimiento. Acuérdate, dice el Señor, que pensaste que nadie te veía y yo te estaba viendo, pero te hablo para que te arregles. Don de conocimiento, mire. ¿Se recuerda? Le hablé de aquel compañero de trabajo, mire, en el aeropuerto. Era un señor, un maestro, hermano del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Era un señor, hermano de, ¿verdad?, como unos sus 58, ya casi llegando a los 60 años, apartado del Señor por situaciones que le acontecieron, que él compartió conmigo, pero que de repente, mire, el don de palabra de conocimiento vino a mi vida en un sueño. Yo no lo conocía a él, hermano, solo lo saludaba porque entraba a ponchar la tarjeta en el restaurante donde yo trabajaba. Y de repente, hermano, mire, esa noche el Señor me lo mostró, solo me mostró su rostro y me dio la palabra: dile que yo lo traje a este lugar para bendición y no para maldición. Solo eso me dijo. Y cuando le oré al Señor: Señor, si esto es tuyo, pues tú pon todo el momento. Yo no conozco a la persona, solo lo he visto entrar, esto y lo otro. Y de repente se dio el día, como a los 3, 4 días después de todo eso, se dio, ya lo había visto, pero se dio ese día en el momento. Y le dije: don fulano, le dije, fíjese que yo no sé si usted cree en Dios, pero quiero decirle algo, le dije. Y se me quedó viendo, me dijo: dígame. Yo sí creo en Dios, me dijo así. Bueno, le dije yo, le voy a decir esto. Usted cree en los dones, pero el otro día esto y esto pasó, y el Señor me dijo que le dijera que lo trajo a este lugar para bendición y no para maldición. Cuando le terminé de decir eso, el Señor comenzó a llorar. Me sacó su cartera y me dijo: recibo eso de Dios, me dijo. Mire, me dijo, y me enseñó su ID, hermano, de obrero, de maestro, de la iglesia central allá en Guatemala, Ministerio Selim. Y me dijo: yo fui maestro por muchos años. Esto me aconteció y me aparté, me dijo. Y lo primero que he hecho cuando venía a este trabajo, me dijo, y limpio las bolsas de la basura que saco de las barras, saco los 6 de cerveza y los meto hasta abajo y me los voy a tomar donde aviento la basura. Pero eso fue lo que el Señor le habló a usted. Y me dijo: puede orar por mí, quiero reconciliarme con Dios. Mire, hermano, yo no lo estaba ni evangelizando, solo le dije esto. Comenzó a llorar y todo, y oré por él. Mire, hermano, cada vez que recibía pago, llegaba conmigo. Yo estaba cocinando, hermano, mire, Dios le bendiga, hermano. Oh, Dios le bendiga, puede venir, me dijo la primera vez. Claro que sí, le dije yo. Y un su sobre. Y me dijo: yo todavía no me congrego en una iglesia, me dijo. Estoy pidiendo a Dios dónde congregarme, pero como usted fue el vaso que Dios usó, él sabía que yo, hermano, en ese entonces pastoreaba juntamente con la iglesia donde mi hermano está ahorita de pastor. Y me dijo: como usted, me dijo, es el pastor, el vaso que Dios usó, aquí están mis diezmos. Y cada vez que le pagaba, me llevaba sus diezmos. De ahí ya no me los llevó y tampoco yo le cobré, ¿verdad? Sino él me dijo, él mismo me dijo: mire, hermano, estamos hablando de cómo los dones pueden bendecir a otras personas. Y me dijo: hermano Gerardo, me dijo, solo quiero decirle que ya encontré una iglesia donde me estoy congregando. Gloria al Señor. Le dije: siga adelante, le dije. Vivía en San Francisco. Al poco tiempo, cuando ya estábamos abriendo la iglesia acá, nos invitaron a una campaña. Fuimos, hermano, mire, con unos hermanos, todavía unos tal vez se han de acordar, no están hoy presentes. Fuimos a San Francisco. Mi sorpresa fue que ahí estaba el hermano
y era el asistente del pastor. Fue un gran gozo para mí, todo a través de un don, de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero miramos lo de la samaritana, que le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, ¿qué le dijo? Has tenido, y el que ahora tienes, ¿qué le dijo? No es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mire, a través de el don de palabra de conocimiento, el Señor le pudo decir a la samaritana. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Se me hace que tú eres profeta, le dijo. Vea que sí. Mire, cuando le damos gloria al Señor. Y fue la mujer que el Señor usó para evangelizar toda Samaria, ¿sí o no? Acuérdense que Jesús trató de entrar antes, no lo dejaron entrar. Pedro y Juan dijo: Señor, permítenos que hagamos una oración y que les mande fuego. No, no se preocupen, ustedes no saben ni qué espíritu tienen, le dijo. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. No se preocupen, vámonos. El Padre revelará otro método, dijo. ¿Verdad que sí? Y el método del Padre era la samaritana. La hicieron evangelista, ¿verdad que sí? Bueno, ¿sí o no? Dice que fue ella por toda Samaria, les contó a todos, y ahí todos salieron y dijeron: ahora no creemos solo por lo que ella dijo, sino porque nosotros lo hemos visto, dijo. Cuando damos gloria al Señor, mire, a través del don de palabra de conocimiento, hermano, mire, el Señor puede hacer grandes cosas. Miremos este otro ejemplo, Hechos 5. No vamos a entrar mucho tiempo en esto, pero usted lo puede leer del verso 1, hermano, en adelante hasta el verso 11. Miramos también ahí el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad que sí? ¿Te ha oído de la historia, verdad? Tenían una propiedad, ¿verdad? Y la vendieron, ¿verdad? Y con su mujer acordaron de quedarse con una parte. Mire, y cuando llegaron a Pedro, le dijo a Ananías, llegó Ananías, le dijo: mira, aquí está lo de la propiedad que vendimos y la traemos para ponerla a los pies del Señor. Y Pedro se le quedó viendo, y por el don del Espíritu, mire, le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Le dijo. Por lo que la vendiste, hubieras podido quedarte con todo. Tú fuiste que pusiste que ibas a dar toda la propiedad para el Señor, pero te quedaste con una parte. Y has pensado que me ibas a engañar a mí, pero al Espíritu Santo no has podido engañarlo, le dijo. Y cuando terminó de decirle eso a través del don de palabra de conocimiento, dice que Ananías, ¿qué le pasó? Cayó muerto, mire, hermano. De ahí llegó la doña, ¿verdad que sí? ¿Pasó lo mismo o no pasó lo mismo? Los dos murieron, mire, hermano. O sea, fíjese que cómo es tremendo todo esto, porque esto es real, hermano. Terminemos con el último ejemplo del don de palabra de conocimiento. En el libro de Juan, capítulo 13. Ahí usted, al llegar a su casa, lea del 21 al 30. Yo solamente le voy a hablar aquí del verso 21. Mire, hermano, Judas sabía que estaba tramando vender al Señor, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Usted sabe que usted muchas veces, hermano, tal vez no se ha dado cuenta que ese don de palabra de conocimiento está en usted, pero muchas veces uno discierne cuando un hermano lo va a traicionar, cuando un hermano lo va a defraudar, cuando un hermano, y hasta de los más cerca, uno siente, y ya cuando aquello sucede, no le da a usted ni un ataque al corazón, porque ya usted, Dios se lo había revelado. Sí, la gente le dice: yo los miro contentos, los miro igual, como que nada pasó. Y otros pensarán: tal vez porque no tiene amor a nada. No, lo que sucede es que el Señor lo prepara a uno. Sí, hermano, mire. El Espíritu lo avisa, y
Y uno piensa, Señor, ¿será que son mis ideas esto y lo otro? Y el Señor, prepárate, solo ora por fulano, ora por mengana y ora por esto. Y mira, y aquí y allá, no te preocupes, yo estoy contigo. Y el Señor comienza, hermano, mire ahí, a fortalecerlo, a darle, ahí sigue como decía la palabra del domingo, ¿verdad que sí, hermano? Su tiempo de refrigerio para cuando llegue el socón, usted y yo pasamos la prueba. Porque llega el momento que llegó aquello, hermano, pero como ya el Señor le dio su refrigerio a usted, ya puede salir adelante, hermano. El problema es cuando no hacemos nada al respecto, no anhelamos ningún don, y tal vez Dios quiere activar ese don de palabra de conocimiento en tu vida, pero estás más ocupado en otras cosas. Y cuando llega, hermano, hasta aire con un soplador te dieron ahí porque te desmayaste. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos estos dones de revelación. La iglesia los necesita. Amén. ¿Qué hubiera pasado si en Jesús no hubieran estado, hermano? Y se entera que su mejor amigo lo traiciona y lo vende, hermano. No lo hubieran crucificado, un infarto al corazón, y ahí se quedó. Pero mire lo que dice acá: habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu. Y, ¿qué dice? Testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros, ¿qué dice? Me entregará. Y ahí siga usted leyendo, vea cómo el Señor les dice quién es para que lo identifiquen. Pero no lo sorprendió, porque el don de palabra de conocimiento le reveló al Señor lo que Judas ya estaba tramando contra él. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bueno, póngase sobre sus pies en esta noche. Que estos ejemplos nos ayuden a encontrar más ejemplos en la Biblia, hermano, de poder nosotros entender, hermano, la clasificación de cada uno de estos dones espirituales, ¿verdad? La disposición por la cual Dios la ha otorgado para que accionen, hermano, y tengan su efecto en el momento, hermano, mire, adecuado, según la necesidad que el Señor vea en la iglesia, en el creyente, en alguien, hermano. Hace muchos años, a través de ese don de palabra de sabiduría, trayendo el futuro al presente, ciertas personas andaban en negocios del narcotráfico, y no era poco, eran como de 9 a 10 kilos al día. Y el Espíritu me mostró, y lo fui a visitar, y les dije: fíjense que el Señor me mostró esto, y esto, y esto, y esto sucedió. Apártense, sálganse, algo grande les va a suceder. Se burlaron de mí y dijeron: ¿acaso el gato ahora es Walter Mercado? Dijeron. Mire, y al poco tiempo, como a los 6 meses, sucedió exactamente todo. Y a través de ello, uno de los que, hermano, no me imaginaba yo, después de eso, el Señor permitió que saliera de preso, vino a visitar la iglesia, aceptó a Cristo. Ahorita se ha apartado un poco del evangelio, pero él sabe bien que Dios le habló antes que sucedieran las cosas. Porque el Dios que nosotros tenemos ha adornado la iglesia con dones, pero somos nosotros los que necesitamos unirnos al Espíritu para que el Espíritu se manifieste
y exhiba lo que Él tiene para su iglesia. Amén. En esta noche, dile: Señor, que esos dones de revelación nosotros